El 7 está en la página 210, dice, el 1 del 10 del 2016, Roca S.A. adquiere una participación del 40%. Entonces aquí vamos a tener el 40%, ¿verdad? De lo que está adquiriendo, va a adquirir un 40%. Al comprar 8,000 acciones de las 20,000 acciones en circulación y las compró, esas 8,000 acciones, las compró a 19.85. Eso fue lo que pagó por la inversión en acciones. Como está comprando un 40%, está adquiriendo influencia significativa. No tiene el control porque para el control necesita más de un 50%, pero sí tiene influencia. Claro, cuando vaya a la asamblea de socios, él tiene un 40% del voto. Entonces sí tiene influencia significativa. Tiene que usar el método de participación. Cuando él las compra, hay que analizar si pagó una plusvalía, ¿verdad? Si con estos 158 que él pagó, está comprando no solo el valor razonable de los activos netos, sino un poquito más, lo cual sería la plusvalía. Entonces, si calculamos aquí los activos netos, vemos que a valor razonable los activos valen 440,000, ¿verdad? Quiere decir que si yo cojo los activos corrientes, el terreno y la maquinaria y los voy a vender al mercado, me pagarían 440,000, pero con ese dinero tendría que pagar pasivos de 75,000 y de 23,000, ¿verdad? Entonces me quedan netos 342,000 colones. Eso es lo que valen todos los activos netos de esa compañía bodegón. Pero aquí solo está comprando el 40%, ¿verdad? La empresa Roca solo compra el 40%. Y por eso tiene una plusvalía porque pagó más. Si hubiera pagado solamente el 40% de los activos netos, hubiera pagado 136,800. Pero como pagó 158,800, está pagando 22,000 más. Esto es una plusvalía. Esa plusvalía, lo que hay que revisar periódicamente es si se va a dañar. Así, esa plusvalía se paga porque se supone que Bodegón es una empresa que tiene utilidades mayores que las que son iguales a ella. O sea, son similares, pero el Bodegón tiene más utilidades. Y entonces, por Bodegón se paga un poquito más. Es como decir, bueno, yo no voy a comprar cualquier embotelladora, voy a comprar la Coca-Cola. Entonces, como voy a comprar la Coca-Cola, tiene unos activos adicionales, intangibles, que no están en su estado financiero. Aquí. No están en su estado financiero y entonces se paga un poquito más de lo que valen los activos netos a valor razonable. En ese caso son los 22,000. Ahora, se considera que el pasivo será pagado en un plazo de 4 años. Este pasivo, ¿verdad? El pasivo que al 100%, el pasivo de largo plazo, que son los 23,000, los va a pagar en 4 años. Ese pasivo tiene una diferencia, si usted lo ve ahí, ¿verdad? Si sacamos las diferencias, el pasivo que usted lo tiene en 23,000 a valor razonable vale 25,000 a valor en libros, ¿verdad? Tiene una diferencia de 2,000. Voy a hacerlo mejor aquí como lo tienen. Ah, es que no está. ¿Verdad? Tenemos varios activos. Tenemos los activos corrientes que valen 100 a valor en libros y si valen 100 a valor de razonable. Ahí no hay diferencia. Su valor razonable es igual a su valor en libros. Pero en el terreno, el valor es de 80 y el valor razonable es de 60. Entonces vean que ahí el valor razonable es menor. En la maquinaria tiene un proceso de depreciación, se compró en 200, está registrada en libros en 220, pero a valor razonable está en 280. Ahí más bien tenemos un saldo a favor. Con los pasivos, con los corrientes,
no hay diferencia porque están a 75,000 en libros y están a 75,000 con su valor razonable. Pero en el de largo plazo, en el documento por pagar, ese documento vale 25,000 en libros, ¿verdad? Ese es su valor nominal y vale 23,000 afuera. Entonces, este lo restamos al revés porque recuerden que los pasivos, ¿verdad? Más bien disminuyen los activos. Entonces, usted podría decir, por este se pagó más, ¿verdad? Eso aumentó lo que yo tenía que pagar. Esto más bien disminuyó lo que tenía que pagar. Pero en lugar de restar de esos activos netos 25, resté solo 23. Por lo tanto, eso aumentó lo que tenía que pagar, ¿verdad? Esos 42 es la diferencia entre lo que se había pagado por los activos, ¿verdad? Los 300, bueno, voy a ponerlo aquí, entre los 300 y los 342. Esa es la diferencia. Entre los 300, que es los activos netos a valor en libros, y los 342, que es los activos netos a valor de mercado. Estas diferencias se tienen que ir amortizando conforme pasa el tiempo. Si el terreno se vende, entonces yo tengo que decir, ese terreno se vendió, estaba registrado en libros en 80, pero la empresa lo compró en 60, por lo tanto hay que aumentar la ganancia que tuvo la venta de ese terreno, ¿verdad? Por ejemplo, si se hubiera vendido en 100, la empresa registra una ganancia de 20, pero en realidad la ganancia debió haber sido de 40, ¿verdad? Esa ganancia hay que aumentarle 20. Con la maquinaria lo que decimos es, esta maquinaria se viene depreciando, la vienen depreciando por 220, pero la empresa la compró a través de sus acciones en 280. Así que a la depreciación hay que aumentarle esos 60, ¿verdad? En el valor y distribuirla a lo largo de su vida útil. Con el documento por pagar lo mismo. Entonces ahí lo que nos van a ir dando es que este documento va a durar 4 años, que la maquinaria le quedan 8 y el terreno pues ver cuándo se vende, ¿verdad? Entonces las amortizaciones de esos montos anualmente durante esos años que se estiman ahí, voy a quitar este de aquí y lo voy a pasar por abajo. Y además de eso, la plusvalía, ver si la plusvalía se deteriora. Este es el valor en libros, este es el valor razonable y estas son las diferencias. Esta diferencia se va a amortizar en 8 años, esta diferencia se va a amortizar en 4 años, que es lo que le queda de vida útil a la maquinaria y al terreno. El 25 de marzo, la empresa, el bodegón, paga los dividendos. Si usted lo ve abajo, en el estado de resultado, los dividendos que pagó son 60,000. Entonces, la empresa inversionista lo que dice es, estos activos se vieron disminuidos por ese pago de 60,000 que tuvieron que haber salido de los activos corrientes. Como ella compró un 40% de esos activos, tiene que disminuir su inversión en un 40% de esos 60,000. De esos 60,000, la empresa tiene que rebajar su inversión en un 40%. Va a rebajar su inversión en 24. Porque la empresa bodegón disminuyó sus activos cuando pagó los dividendos en 60. Luego dice, el 21 de abril del 2017, la sociedad vende el 60% del terreno a terceros. Entonces yo puedo amortizar el 60% de ese terreno cuando haga el ajuste de las utilidades. ¿Verdad? El 60% del terreno. Y dice, la venta está incluida en la línea de gastos totales e impuesto de renta del estado de resultado. Entonces ahí, donde está eso, ahí dentro de los gastos totales, ahí está el resultado de hacer la venta del terreno, que no me interesa.
El resultado no me interesa porque la ganancia o la pérdida ya está registrada en ese estado de resultado cuando registró una utilidad neta de 160,000. Lo que me interesa es si ya se amortizó esta parte que se pagó de más cuando se hicieron la compra de los activos por 158,800. Y eso lo que me está indicando es que ya se amortizó el 60%, ¿verdad? El terreno ya salió, este terreno ya no existe y ya salió de la empresa, recibió dinero a cambio, pero lo que hay que registrar es adicionalmente una utilidad que no está registrada en los libros porque el terreno está en 80 y la empresa lo compró en 60, ¿verdad? La empresa inversionista. Además dice, durante el año el inversionista le vendió a la sociedad mercaderías por 60,000, eso está dentro de los ingresos totales, de las cuales el 30/9/2017 quedan sin vender en el inventario de la sociedad un total de 20,000. Y un 30% son utilidades. Como hay influencia significativa en eso de los inventarios, lo que se exige es que eso va a estar en activos corrientes. Bueno, la empresa lo tiene sobrevalorado en un 30%, que es la utilidad, porque las empresas están relacionadas. Y entre empresas relacionadas tienen que eliminarse las utilidades porque como están relacionadas, pues ellas podrían manejar los datos, ¿verdad? Podrían decir, bueno, véndame con pérdida, véndame con ganancia. No, ahí hay que eliminar esos resultados. Como lo que queda en el inventario, ya se vendió a un tercero, entonces lo que se vendió a un tercero no importa porque ahí se anula ese efecto, pero mientras quede en la empresa, las utilidades tienen que eliminarse. Si queda en el inventario de la sociedad 20,000 y el 30% es utilidad sobre el precio, entonces hay que eliminar una utilidad de 6,000 colones. Cuando vamos a calcular la utilidad al 100%, la utilidad normal de esa empresa, si la ven ahí en el estado de resultado, la utilidad neta de operaciones continuas, esta utilidad neta de operaciones continuas, fue de 50,000. La parte del terreno que hay que amortizar, eso aumenta las utilidades, ¿verdad? Es una ganancia adicional porque la empresa lo vendió más barato. La parte de depreciación de la maquinaria, más bien hay que disminuirla, porque es como una depreciación que no ha sido registrada. Porque Roca compró en 280 esa máquina y Bodegón la tiene registrada en 220. Entonces le falta depreciar 7,500. El documento por pagar disminuye las utilidades por 500, porque hay que amortizar esos 2,000 en 4 años. Y disminuye las utilidades en 500. Además, las utilidades en el inventario hay que quitarlas, son 6,000. Eso nos da una utilidad corregida de 148,000. Pero la empresa Roca no compró el 100%, compró el 40%. Entonces voy a multiplicar por el 40% esos resultados y saber qué es lo que tengo que registrar. Al final, Roca lo que tiene que hacer es aumentar su inversión en 59,200. Entonces va a aumentar aquí su inversión en asociadas por 59,200. Además falta que hay 10,000 de utilidad de operaciones descontinuadas. Hay 10,000. De esos 10,000 de utilidad, el 40% también lo puede registrar como un aumento de los activos en la inversión Roca. Va a aumentar aquí de operaciones descontinuadas estos 4,000. Y los dos juntos hacen los 63,200 de aumento de la inversión.